Ya que encontramos el desplazamiento, ahora vamos a buscar la distancia recorrida. La distancia recorrida es d. Vamos a fijarnos en el movimiento que hizo la persona. Ella avanzó 60 metros al norte y después 30 metros al oeste. La distancia es la suma de esos vectores. Entonces, vamos a sumar 60 metros más 30 metros. Y eso nos va a dar un total de 90 metros. Y ya podemos dar contestación a nuestro problema. El desplazamiento de esta persona fue de 67.1 metros, mientras que la distancia que recorrió es de 90 metros. Aquí terminaría el método del triángulo de forma gráfica. Ahora vamos a ver la forma o el método analítico. Método analítico del método del triángulo. Para el método analítico necesito conocer los datos. Bueno, pues los datos ya los tenemos. Es la distancia 1 y la distancia 2 de 60 y 30 metros. Me dice que la distancia 1 son 60 metros al norte. Vamos a dibujarla. En esta ocasión, no me interesa tener precisión en el dibujo, porque voy por método analítico. Entonces, nada más lo voy a representar. Son 60 metros al norte, pues supongamos que esta flecha me indica esos 60 metros al norte. Y después me dice que avanza esta persona 30 metros al oeste. Bueno, ahí de donde terminó, avanza 30 metros al oeste. Bueno, aquí tengo la representación de esas dos distancias. Voy a marcar el desplazamiento. Recuerde que el desplazamiento es la resultante. Entonces voy a marcar la resultante. Vector resultante, desde donde comenzó a avanzar esa persona hasta donde terminó. Recuerde que aquí no necesito ser exacta. Solamente quiero la representación. Ese vector verde es el vector resultante, es el desplazamiento. Muy bien. Método analítico. Voy a insertar un cuadro de texto para poder trabajar en él. Y trabajar aquí mismo. Muy bien. Bueno, para el método analítico, fíjese qué figura se está formando aquí. Se está formando un triángulo y este triángulo tiene una característica especial, es un triángulo rectángulo. En el triángulo rectángulo, nuestras distancia 1 y distancia 2 son los catetos, mientras que esta distancia verde o esta resultante sería la hipotenusa. ¿Cómo puedo encontrar analíticamente el valor de esta resultante, de este vector verde? Seguramente estará pensando en el teorema de Pitágoras. ¿Qué le dice? El cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de los catetos. Con esta fórmula vamos a resolver y vamos a encontrar esta resultante y vamos a comprobar si fuimos muy precisos o si fallamos un poquito. Voy a sustituir mis datos a mis vectores que conozco. Fíjense bien. En lugar de el valor A, voy a tomar mi distancia horizontal. Mi distancia horizontal, si usted la recuerda, es la distancia 2. El vector distancia 2. Entonces,
En lugar de A, yo voy a poner vector distancia 2 y va a quedar elevado al cuadrado. En lugar de B, voy a escribir o voy a poner mi vector vertical, ¿sí? Que esta es mi primer distancia, mi vector distancia 1. ¿Los puede acomodar primero la distancia 1 y después la distancia 2? Sí, lo puede hacer, vamos a llegar al mismo resultado. Y este vector verde, es el vector resultante. Lo voy a nombrar. En lugar de la C, voy a encontrar el vector resultante. Ahí está. Vector resultante al cuadrado es igual a la distancia 2 al cuadrado más la distancia 1 al cuadrado. Ya que tengo mi fórmula, entonces voy a sustituir mis datos. ¿Cuánto vale el vector distancia 2? Vector distancia 2 vale 30 metros. Entonces aquí escribo 30 metros. ¿Y cuánto vale el vector distancia 1? Bueno, vector distancia 1 vale 60 metros. Aquí lo escribo, 60 metros. ¿Qué tenemos que hacer? Pues resolver. ¿Qué vamos a hacer? Como están elevados al cuadrado, lo primero que voy a hacer, pues, es la operación de ese cuadrado. El primer valor es 30 al cuadrado. Pues multiplicamos. Acuérdense que un valor elevado al cuadrado es multiplicar la base tantas veces como lo indica el exponente. En este caso son 2 veces. 30 por 30, eso me da 900 al cuadrado. Entonces escribimos 900 y metros por metros, metros cuadrados. También elevo al cuadrado las unidades. Y de este lado tengo 60 metros al cuadrado. Tengo que multiplicar 60 por 60. Eso nos da 3600 y también tengo que multiplicar las unidades. Metros por metros, metros cuadrados. Ahora sí, ya quitamos los cuadrados. ¿Qué sigue? Sumar. A 3600 metros súmele los 900 metros. Eso me da 4500 metros. Y tengo que conservar las unidades cuadradas. Entonces va a ser 4500 metros cuadrados. Ahí lo tengo. ¿Qué sigue? Bueno, ya llegué hasta aquí. Voy a hacer otro paso. Lo que sigue es aplicar una raíz cuadrada, porque quiero conocer cuál es la distancia de esa resultante. Entonces, si aplico raíz cuadrada de ese lado, de la igualdad, también la tengo que aplicar antes de la igualdad. ¿Y qué va a suceder? Pues el cuadrado le va a eliminar la raíz. Y al momento de eliminarle la raíz, de este lado solamente le queda la resultante y de este lado vamos a obtener la raíz cuadrada de 4500. Aquí tengo que escribir primero 4500 y elevarla a 0.5. La raíz cuadrada de 4500 es 67.0820. Vamos a utilizar 4 decimales para darle mayor precisión. 67.0820. 67.0820. ¿Y en qué unidades va a quedar? La raíz le va a eliminar también el cuadrado de las unidades. Y esto le va a quedar en metros. Fíjense. Por el método gráfico obtuvimos 67.1 metros. Por el método analítico nos da 67.0820 metros. Tenemos un pequeño desfase ahí,
pero es la precisión que nosotros hagamos en nuestro dibujo. Y ya resolvimos la primer parte del desplazamiento por el método analítico. ¿Utilizando qué? Pues el teorema de Pitágoras. Aquí lo tiene. Y ahora nos pide la distancia recorrida. Bueno, pues la distancia recorrida es tomar precisamente estos datos, el 60 y el 30, y sumarlos, pero vamos a darle la formalidad. Fíjese, tenemos que sumar nuestros dos vectores, la distancia 1 y la distancia 2. Entonces, pues vamos a escribir. Tenemos distancia 1 más distancia 2. Esto va a ser igual a la distancia recorrida. A la distancia que recorrió. Y ahora pues voy a sustituir. ¿Cuánto vale la distancia 1? 60 metros. Aquí en lugar de D1, 60 metros. ¿Cuánto vale la distancia 2? Pues 30 metros. En lugar de D subíndice 2, 30 metros. Sigo haciendo operaciones. ¿Qué sigue? Pues sumar. Y eso me va a dar la distancia que recorrió esta persona. 60 más 30, 90 metros. Y ya puedo dar respuesta, ahora sí, más acertada a este problema. Podemos decir de la siguiente manera: el desplazamiento es de 67, vamos a copiar esta, ahí está, 67.0820 metros, y la distancia recorrida es de 90 metros. Y terminó nuestro problema. ¿Cuál es el método más preciso? Pues el método analítico.